para mí la llegada de los jóvenes, digamos más jóvenes en ese momento, de Dovizioso, Pedrosa, Jorge y Stoner, esos fueron los que cambiaron el estatus. La clave primero es lo que son capaces de aprender. Esto es una cosa, esto lo tenía muy bien Jorge, era el tío que decía, si este tío lo hace, yo también puedo hacerlo. Stoner era el innato, el tío que salía, llegabas a un circuito, no lo había visto, no entrenaba nada y en la segunda vuelta te hacía el récord, que es lo que decía Antonio Cobas, es tú tienes que poner una monedita en la curva y pasar cada vuelta por encima de la moneda. Si no podrás hacer esto, es que la moto no está bien. Digamos, un piloto muy bueno, con una moto buena, con una mala puesta a punto, difícilmente ganará. Pero sí que es verdad que lo único que es común, que son los neumáticos, esto está llegando bastante al límite. Cuando llegas ahí, el límite del neumático es como un muro. El neumático llega un momento que no tiene más. Si dejas un margen de seguridad, porque el otro no lo deja, entonces tienes que ir al límite, te hace falta ser muy listo para entender muy bien exactamente dónde está el límite de la moto. Bienvenidos a un nuevo podcast de Fast and Curious. Hoy tenemos el placer de estar con Ramón Forcada, que bueno, yo creo que no necesita presentación, pero bueno, fue director técnico de MotoGP, con muchos años con Jorge Lorenzo, campeón del mundo. Bueno, muchas gracias por haberte venido. Y la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿cuál crees que es la clave para poner la puesta a punto de la moto correcta? Pues que el piloto sea capaz de ir rápido. Al final no hay solo una puesta a punto, porque si no los equipos no son tontos. Los equipos no tendrían un jefe de equipo para cada piloto. Tendrían uno que hace en Ducati, tienen 8 motos, o uno harían la puesta a punto, se lo darían a las 8 motos y ya funcionaría y se ahorrarían una pasta. Al final tienes que hacer la puesta a punto para cada piloto. Cada piloto necesita unas cosas diferentes, tiene medidas diferentes, tiene vicios diferentes, pilota de una forma diferente y lo que tienes que hacer es que tu piloto, sea capaz de sacar lo máximo de la moto. No hay una puesta a punto general, digamos, que funcione para todo el mundo. Entonces, ¿crees que el piloto es el que marca la diferencia más que una puesta a punto, ¿no? Que, por ejemplo, en MotoGP que se decide por tantos detalles, ¿crees que es el pilotaje al final el que gestiona mejor, más que esa puesta a punto que te permite girar más o...? No, lo que pasa, a ver, la puesta a punto es importante. El piloto marca la diferencia en motos mucho más que en Fórmula 1, por ejemplo. En Fórmula 1 lo hemos visto, cualquier piloto de los que están un poco o por la mitad les das el coche bueno y pueden ganar. En las motos no. Pasa que en la moto lo necesitas todo, sobre todo este año, tal como está de apretado los tiempos, como está todo, digamos, técnicamente igualado, necesitas que para cada piloto tenga su puesta a punto para poder sacar esa pequeña diferencia que te hace falta para poder ganar. Digamos, un piloto muy bueno, con una moto buena, con una mala puesta a punto, difícilmente ganará. Hará una buena carrera, sí, pero para ganar, tal como está el Mundial, lo necesitas todo. No hay ningún detalle que puedas obviar, que puedas decir, no, esto no es importante, esto lo dejamos, vemos cómo está el tema de las presiones, vemos cómo está absolutamente todo. Hablamos de décimas, no, de centésimas de bar, y es importante. Por eso cualquier cosa que tengas fuera de sitio te impedirá ganar, esto seguro. Y esto viene muy de la mano de la comunicación con el piloto. Tú que has sido como director técnico tantos años, ¿cuál es la clave para la comunicación entre un piloto, un director técnico y el equipo? Bueno, el piloto tienes que entender lo que quiere decir, porque cada uno tiene su lenguaje. Hablando sobre cosas, digamos, que se pueden medir, hablando de chattering. El chattering es diferente para un piloto y para el otro. Tú miras los datos y uno te dice tiene chattering y tiene ahí una vibración de una amplitud bajísima con una frecuencia altísima. Eso normalmente es lo que es el chattering, pero hay gente que tiene rebotes y también le llama chattering. Entonces tienes que entender qué significa. Para mí la base es llevar tiempo juntos y hablar un lenguaje muy parecido. Lo importante para nosotros, para los técnicos, es que el piloto te diga lo que le hace falta para ir rápido. Esto sería digamos, el piloto ideal, es el que te dice, no, quiero la suspensión más dura, no, el que te dice, quiero frenar mejor allí. Luego ya es nuestro trabajo buscar cómo hacerlo, porque a veces puede ser con el muelle, a veces puede ser con el aceite, a veces puede ser con el transfer, hay muchas cosas, muchos factores que entran. Entonces lo ideal es que te diga el piloto, ¿qué me falta? A mí me falta... Pues me falta que la moto me sea más ágil en la Chicane 1 de Le Mans, ¿vale? Pues
Entonces tú ya sabes o buscarás cómo hacerlo. No siempre lo consigues porque el problema es que a veces haces una cosa y pierdes por otro lado. Luego te dices, sí, esto lo hemos arreglado, pero ahí aún pierdo más. Luego tienes que buscar el balance, digamos, el buscar el compromiso de lo que es ideal. Pero lo que sí que es importante es que el piloto te diga, no, yo si freno mejor iré más rápido y que sea verdad. Esto para mí es la clave. ¿Y alguna vez has tenido que hacer más de, digamos, psicólogo para que, digamos, el piloto crea que se puede hacer aunque el cambio no sea tan notable en la moto? Sí, muchas veces. Es que al final, o sea, la moto, lo que hablamos de la puesta a punto, la moto mal puesta a punto funciona. O sea, no es una moto que no se pueda ir, que no se pueda ir. Lo que pasa es que no darás el máximo, el piloto no podrá dar el máximo absoluto. Tú lo que haces muchas veces es que el piloto tiene que sentir la moto. O sea, la moto ya funciona. Pero para hacer cosas extras, que son los que te hacen ganar, lo que hacen los campeones, tienes que fiarte de la moto, tienes que tener el feeling, que yo lo he dicho muchas veces, es el sensor que no hay. Tú puedes ver allí con los 500 canales que juegas, puedes ver 1000 cosas, pero no puedes ver cómo el piloto se la cree o no se la cree. Lo deduces porque dices, vale, aquí me estás entrando en esta curva, que es una curva de 58 grados, y tú me entras a 56 es porque no te la crees, porque te falta confianza. Entonces lo que haces muchas veces es darle esta confianza, no cambiar físicamente la moto. Si hablamos de setting de cosas, cuando tú le cambias a una moto que hace 1,5 metros, así que en general, de wheelbase y que pesa 157 kilos, más la gasolina más el piloto, tú le cambias medio milímetro la altura de atrás y mecánicamente no has hecho nada. Pero el piloto la nota diferente. Y entonces él te dice, ahora va mejor porque le has dado el feeling, se la cree, y como se la cree es capaz de sacarle el máximo a la moto. Pero al final lo tiene que hacer el piloto. O sea, la moto sola está ahí en el box quieta, no hace nada, ni se cae, nada. Y luego cuando llega el piloto es el que tiene que sacarle el máximo. Y para sacarle el máximo, tal como está la competición, te la tienes que creer. Es imposible que un piloto con una moto que no se la crea, que no le dé confianza, saque el máximo rendimiento. Y muchas veces haces de psicólogo, pero con la técnica. Le cambias cosas casi imperceptibles que luego te lo miras en los datos y dices, sí, he cambiado esto. ¿Pero por qué? Porque te las creías ha sido más rápido. O sea, no es que yo que bajando o subiendo medio milímetro la moto yo vaya a ver que es medio milímetro. No, no, este milímetro se puede convertir en 2 o 3. ¿Por qué? Porque te la crees y entras inclinando 2 grados más y entras 2 kilómetros más rápido. Todo esto es más recorrido de suspensión, diferencia de posición de la moto, trazada, todo. Pero lo que has cambiado físicamente en la moto es muy poco. Le has cambiado esto, le has cambiado la confianza al piloto. ¿Tú crees que ahora en MotoGP se está llegando a un punto que se va tan al límite, se arriesga tanto, que están tan en el filo de la navaja de es o ganar o al suelo, que lo estamos viendo en muchas carreras este año? Sí, se está convirtiendo en esto porque para mí hay un límite. Al final la moto tiene 1000 cosas y hay motos diferentes, motos que van mejor, peor, todas van diferentes y esto depende del ADN de la moto. No puedes hacer una moto igual que la otra con el setting. Pero sí que es verdad que lo único que es común, que son los neumáticos, esto está llegando bastante al límite. Entonces tú puedes llegar al límite del neumático. Cuando llegas ahí, el límite del neumático es como un muro. El neumático llega un momento que no tiene más, no da para más. Si hay 2 tíos que llegan al límite de ese neumático, igual la moto tiene algo más, igual ellos tienen algo más, pero el límite está allí, que es el neumático, que dirás tú, si paso de aquí el neumático no me aguanta. Y este es el límite, por eso las diferencias son las que son, por eso tienes que jugar cosas que hace 10 años ni se hablaba, como eran las presiones, ahora son críticas, pero en todas las categorías. O sea, se ha vuelto crítica ya en Moto3, en Moto2, en Moto E, en MotoGP, ya una barbaridad, sobre todo la delantera. ¿Por qué? Porque es de tú parar la moto, de creértela. A veces vemos, si te fijas en las trazadas, ves pilotos que dicen, ahora este tío aquí no entra con confianza en esta curva, no se la cree, no le falta confianza para decir, entro y me tiro. En cambio, si el tío se pone solo, igual le baja un poco la presión del delantero, no trasero, ahí no tiene poca importancia, pero le baja un poco la presión del delantero y luego se la cree y luego dices, hostia, este tío ahora se la tira, sí, porque se le ha vaciado la gasolina por 1000 cosas y también porque la presión le da confianza y al final es una cosita. Que te digo que hablamos de diferencias, o sea, de la presión ideal, de cuando la presión va, digamos, para el piloto perfecta, puede estar entre 1.8, 1.85 y a 2.05 ya no va. O sea, cuidado, son
2 centésimas, ¿eh? Y ya no va, ya no la puedes frenar bien, ya no puedes hacer tu curva. Y entonces, ¿qué pierdes? Pierdes 1 décima, 2 décimas, estás perdiendo centésimas en cada curva, que al final, pues si tienes un circuito con 15 curvas, pierdes 1,5 décimas, significa que has perdido centésimas en cada curva. Pero esto es suficiente para perder la carrera, porque el otro tiene esta 1,5 décimas más. Claro, también ahora el factor aerodinámica ha influido bastante en las motos. ¿Y cómo has visto tú esa evolución desde que empezaste hasta el día de hoy de la aerodinámica? Hombre, ha cambiado absolutamente todo. Esto es una diferencia. Lo que pasa es que ha convertido las motos en otra cosa. Al final, la moto, cuando nació, la moto es un aparato que siempre has tenido que inclinar para hacer las curvas, pero o sea, las primeras motos del año 1900 ya tenías que inclinar para hacer las curvas, porque si no, cuando descompones las fuerzas, la fuerza centrífuga, la fuerza de gravedad, se te va y tienes que inclinar, ¿vale? Pero la fuerza que tenías para aguantarte era el peso de la moto, no había otras fuerzas. Ahora, ¿qué pasa? El peso de la moto ya es importante, pero no es lo más importante. Al final, todas las fuerzas artificiales que estás creando para aguantar la moto en el suelo con la aerodinámica, te crean una carga, digamos, artificial sobre el neumático. Que esto está muy bien y funciona muy bien hasta que la pierdes. Este es el problema. Tú tienes ahí un downforce, tienes una fuerza que estás apretando con la aerodinámica, con el aire, estás apretando el neumático contra el suelo, pero cuando pierdes esta fuerza, estás yendo a una velocidad que el neumático, solo por el peso de la moto, no puede aguantar. Por eso hemos visto caídas que son escalofriantes, tíos que pierden la moto y esto se convierte en un proyectil en el momento que ha perdido la fuerza. Hemos visto accidentes graves que dices, ostras, pero si iba por el sitio y de golpe se ha puesto a volar. Por eso, porque ha perdido la fuerza contra el suelo, se ha quedado solo el peso y el peso no es suficiente para lo que necesita este neumático. La aerodinámica para mí es una ciencia complicada, es de las ciencias menos exactas que hay. Al final hay que hacer pruebas, o sea, tú puedes hacer 1000 modelos aerodinámicos y al final tienes que acabar en el túnel del viento y tienes que acabar haciendo pruebas porque no es una ciencia exacta. Tú puedes calcular de una moto, no sé, la resistencia de un estribo y no te equivocas ni un gramo. ¿Por qué? Porque sabes la dureza de los materiales, la resistencia, sabes todo, absolutamente todo el material. En la aerodinámica no, porque depende de la velocidad. Y aparte, ¿qué pasa? Que a cada velocidad es diferente, porque si dices, esto es completamente lineal y a 10 km por hora pasa lo mismo que a 100, solo que ha aumentado, pero no. A 10 por hora pasa una cosa, a 20 otra, a 30 otra, a 40 y vas teniendo vacíos, y vas teniendo huecos, y vas teniendo, digamos, estás creando una inestabilidad en la fuerza. Entonces, claro, esto a 100 por hora, cuando llegas a 350, pues allí ya pasa absolutamente de todo. Y por eso estamos viendo cantidad de accidentes, porque la gente cuando está detrás, la moto hace lo que quiere. O sea, tú dices, vale, voy a frenar aquí, pero si entras en el vortex de una moto delante, la moto se vuelve intomable. Sí. ¿Y qué cambios, digamos, has tenido que adaptar para gestionar este tema de la aerodinámica? Porque lo comentas, más peso delante, seguro que hay que cambiar algo de geometría para poder compensar, y en el nivel de las presiones igual, porque tú sales de una carrera, imagino que pondrás una presión si sabes que vas en grupo, si sabes que vas a ir solo, cambia totalmente todo, ¿no? A veces te la tienes que jugar, decir, bueno, va. No, es que te la tienes que jugar siempre, porque es imposible prever exactamente la carrera cómo será. En las fórmulas que usamos para calcular presiones, aparte de estadística y de 1000 datos y 1000 cosas, uno de los factores es la posición en la parrilla. Entonces tú, o sea, los 3 de la primera fila salen normalmente nosotros hacíamos los 6 primeros, las 2 primeras filas tienes posibilidad, pero si estabas en tercera fila ya tenías un factor, ya era para ir con una presión diferente, porque es complicado, puede pasar, pero es complicado que salgas de tercera fila, a no ser que hayas tenido una clasificación mala, que digamos que tu ritmo sea para estar delante, luego sí que puede pasar, pero si tu ritmo es para estar entre el 6 y el 9, difícilmente vas a ir solo delante. Entonces ya tienes que hacer una presión para esto, para ir del 6 al 9. Y al final lo que tienes que cambiar en el setting, porque una cosa es la posición estática de la moto y otra es la dinámica. Entonces tú tienes que estudiar muy bien cuando la moto se está moviendo, cómo está la posición de la moto cuando está en velocidad. Entonces tienes que ajustar el setting para esto, para compensar la fuerza que te hace. Ahora, por ejemplo, se está yendo con muelles más duros que nunca.
¿Por qué? Porque tienes el peso de la moto, más el peso del piloto, más el downforce. O sea, lo que antes sería una media de una horquilla normal de 45, entre 45 y 50, ahora se te convierte en 35. ¿Por qué? Porque tienes una presión extra que te hace sobre la horquilla, que te hace bajar la moto. Entonces hay que compensarlo de alguna forma. Antes de continuar con el podcast, os queremos hablar de V-Racing, que es una tienda de recambios y accesorios para tu moto, que la verdad es que tienen absolutamente todo, y tanto Roberto como todo su equipo son gente muy profesional, muy familiar y que os van a tratar de 10. Sí, además tiene lo que siempre me dices, que tiene que tener una tienda de recambios y accesorios para tu moto, que es una gran cantidad de stock para tener margen para elegir. También tiene una entrega 24 horas, que es en lo que haces tú una carrera de resistencia, y un servicio postventa para que el cliente quede satisfecho. Así que os dejamos el enlace de vracing1.com por la descripción y a continuar con el vídeo. Cambiando un poco de tema, quería saber cuál ha sido el piloto que más, a lo mejor, más fácil ha sido trabajar con él, o que más sensaciones tenía encima de la moto y te ha sido más fácil pues entenderos en la puesta a punto, y que casi simplemente con la mirada ya dices, ostras, ya sé lo que necesita para ir rápido. Bueno, esto te pasa con los pilotos que llevas tiempo. Lo que pasa es que los que son muy sensibles tienen el problema que lo sienten todo, incluso lo que no haces bien. Con lo cual, también lo echan en cara, ¿no? También es un problema. O sea, no, lo tienes que hacer bien. No, yo quizás de los que he tenido más facilidad, porque hemos trabajado bastante tiempo y por su carácter, era con Alex Barros o con Carlos Checa. Quizás son los dos que digamos que se fiaban más del técnico. Lo importante para un piloto, lo que hablamos antes de la psicología, si el piloto y el técnico no tienen una buena sintonía o un buen, digamos, que se fían uno del otro, si el piloto empieza a dudar de la puesta a punto que ha hecho el técnico y el técnico empieza a dudar de lo que le dice el piloto, ahí vas mal, vas por mal camino. El piloto, si tiene un problema, te dice, no la puedo parar, y sale convencido de que se lo has arreglado, esto es importantísimo. Y esto necesitas tiempo y necesitas convencerle. Esto no basta con decirle, oye, te lo haré y irá bien. No. Si el tío si te lo ha dicho 10 veces y las 10 veces se lo has arreglado, el tío pensará, ostras, este tío cada vez que le digo que no la puedo parar me lo arregla. Ahora, como te diga, no la puedo parar y sigas igual, la próxima vez que diga, bueno, no la puedo parar, saldrá a pista pensando, claro, no la pararé porque no me la ha arreglado, porque las otras veces no me la ha arreglado. Esto ya digo, lo importante es esto, es sobre todo el piloto que se fía del técnico y el técnico que se fía del piloto, porque al final la telemetría y bueno, lo que hay, la adquisición de datos, sirve mucho para confirmar lo que te dice el piloto o para medirlo, porque el piloto te puede decir, allí estoy haciendo topes, pero topes puedes estar sobre la goma, puede ser un punto, puede ser la media, puede ser 1000 cosas. Entonces tú sabes que estás haciendo topes, pero luego mirarás qué tienes que hacer para evitar los topes, porque puede ser que necesites aceite, puede ser que necesites precarga, o puede ser que necesites muelle, o puede ser que necesites compresión. Claro, es que solo para evitar un tope delante ya cambia mucho, y a veces no solo esto, a veces tienes que cambiar o la altura de la moto para que tengas menos transfer en la frenada, o tienes que cambiar la posición del motor, bueno, sí, cambiando las ruedas, ponerle más peso estático delante y menos atrás, o al revés, y todo esto es... Para ver la medida, esto te va muy bien los datos, pero para saber lo que le pasa a la moto, evidentemente, si el piloto está haciendo tope, que no siempre hace tope cuando te lo dice, porque si la horquilla es muy dura, claro, la horquilla llega a un punto que no baja más y entonces el piloto siente que ya está abajo del todo, que ya no le queda recorrido. No le queda porque no tienes fuerza para vencer el muelle y la presión del aceite y del aire y todo lo que tienes allí. Entonces te van muy bien los datos para decir, ¿estás bloqueando? Sí, estoy bloqueando de delante. Vale, vamos a ver dónde está, vamos a ver dónde va, vamos a ver qué hace y vamos a ver en qué dirección hay que ir y cuánto hay que ir. Claro, también es muy importante que el piloto se ponga en la piel, ¿no?, del técnico para expresarle las cosas de la forma correcta, porque muchas veces el lenguaje del piloto no es entendible, ¿no? Sí, pero esto es bueno, que el lenguaje del piloto no sea entendible. Si tú lo entiendes, es una ventaja, porque al final el piloto, si tú quieres educarlo o enseñarle a decir, no, tú me has dicho que tenías chattering y no es verdad, tenías un rebote.
Al final entras en un camino que el piloto tiene bastante trabajo con sus cosas, con pilotar y con decirte lo que hace. Si encima le tienes que cambiar el lenguaje, lo que te interesa es que yo sé que para este piloto el chattering significa esto y para este otro significa esto. Yo no voy a decirle al piloto, no, esto no le llames chattering, llámale rebote, y a este llámale chattering amplio. No, o sea, no entras en una guerra. Al final lo que te interesa es entender lo que el piloto quiere decir. Si yo, por ejemplo, me bajo y te digo, no gira la moto, ahí ¿qué pasa? ¿Cómo logras? ¿Preguntas más o simplemente miras los datos? ¿Cuál es el camino? Primero, no gira con gas o sin gas, no gira con freno o sin freno. Claro, porque según esto, al final todo lo que tienes que hacer es un ejercicio bastante de imaginarte la moto, imaginarte, sobre todo cuando trabajas en suspensiones, de imaginarte la posición de la moto, qué le pasa en el momento que tú me dices la moto no gira. ¿Cómo está la moto? ¿Estás frenando? ¿No estás frenando? ¿Estás dando gas? ¿No estás dando gas? ¿Has inclinado lo suficiente o no puedes inclinar bastante porque no te da confianza? O sea, al final la moto si gira es porque tiene buen grip. Cuando la moto tiene poco grip, para girar vas despacio. Por eso en agua vas más despacio que en seco. Porque si no, si tú haces una curva en agua igual que la haces en seco, seguramente no girarás. No girarás ni la acabarás. Vale, entonces tú tienes que adaptarte a lo que hay. Vale, si tú consigues un grip bueno, que el piloto lo que decíamos del feeling, tenga la sensación de que es correcta, el piloto es el que hace girar la moto. Las motos solas no giran. Esto, sobre todo en Honda, las 500... era brutal porque era una moto, era la mejor moto del momento, pero con una diferencia bestial. Pero todos los pilotos que venían de otra moto hacían la primera vuelta y se paraban y decían, oye, está rota, no gira, o sea, no se puede girar, no se puede ir con esta moto. Y no, sí que se puede ir. Esta moto tiene la ventaja que tú la tienes que forzar, pero es noble cuando la fuerzas. Porque si tú vienes de una moto que la moto solo ya va al límite, como la fuerces un poco más, pasarás el límite. Y la moto se te volverá nerviosa, se volverá traidora. En cambio, es una moto pesada, digamos, pesada, pero que tú lo puedes hacer, pero que la moto es noble. Cuando tú vayas aprendiendo hasta dónde puedes llegar y la tienes que llevar, y es una moto física, las motos cada vez son más físicas, cada vez el piloto tiene que hacer más fuerza para llevar la moto, para cambiar de dirección y para moverse y todo. Al final, la moto se vuelve física porque es estable. Si la moto no es estable, no es muy física, porque la moto le enseñas la curva y ¡pum!, entra dentro, pero entra como le parece, moviéndose. Entonces, la moto que es estable, que es lo bueno, es lo que decía Antonio Cobas, es tú tienes que poner una monedita en la curva y pasar cada vuelta por encima de la moneda. Si no puedes hacer esto, cada vez pasas aquí, ahora paso 10 centímetros fuera, ahora 10 dentro, es que la moto no está bien. O sea, la moto tiene que ser un tiralíneas, aunque tú tengas que llevarla, pero que tú seas capaz de llevarla siempre por encima de la moneda. Esta es la moto que está bien puesta a punto. ¿Y tú crees que el nivel de los pilotos, con el paso de los años, que se ha profesionalizado un poco todo, ¿tú crees que ha ido subiendo o crees que el nivel que había antes de la época de las 500 también era un nivel alto y los pilotos que hay ahora pues estarían tajo parejo con los otros? El nivel en general es mucho más alto ahora, en general, porque ahora hay, aparte de los tíos que ganan, que son buenísimos, los no malos, los no tan buenos, son los tíos que en 120 kilómetros pierden 4 o 5 segundos. Antes había carreras de gente doblada. O sea, las clasificaciones, normalmente un tío, cuando épocas de la 500, cuando los tíos lo tenían por la mano, había clasificaciones de medio segundo del primero al segundo. Ahora medio segundo está del primero al 12. O sea, que se ha compactado mucho. Y aparte de esto, lo que los tíos buenos son los que siguen marcando la diferencia, pero ya no le sacan un segundo a los de atrás, doblar nada. Y hay carreras, bueno, ves en clasificación, que tienes 10, 12 tíos, 15 tíos en un segundo. Esto antes era impensable. En un segundo tenías 3, 4. Los demás ya estaban donde podían. Aparte que no era tan profesional, la gente se dedicaba más a correr, no a competir. Era mucha gente que lo hacía un medio de vida, que iban a clasificarse, a hacer una vuelta en la carrera. Hablo de hace muchos años, ¿eh? Esto mucha gente, vosotros no lo habéis vivido esto. No. Pero no, tú cobrabas por prima de salida. Entonces, gente que tenía una moto, un juego de neumáticos, jugaba a clasificarse, hacía 2 vueltas, se quedaba en el box, ostras, estoy al 107%, no entro, vale. Hacía una vuelta, entraba, hacía la carrera, ponía gasolina, hacía 1 o 2 vueltas, se paraba, tenía neumáticos para la siguiente carrera, cobraba la prima de salida y al siguiente circuito.
Ahora es impensable, yo esto lo he vivido, pero ahora es completamente impensable. O sea, la gente va a cuchillo, pero todo el mundo, no los 4 de delante, todo el mundo va a cuchillo, porque primero tienes las guerras dentro de cada equipo, cada uno, el primer enemigo es el compañero de equipo. Incluso cuando hay motos como ahora, que vemos que Honda y Yamaha están teniendo problemas, ellos tienen su guerra particular para ver quién es el primero de la moto mala y quién es el segundo de la moto mala. Y no pueden luchar por las victorias porque a la moto no se lo permite, siendo tíos buenos, pero dentro de su mundo tienen su guerra. O sea que no hay nadie que vaya, te digo lo que se hacía antes, que era un tío que iba solo, no tenía ni equipo, iba él con su mujer y un mecánico, ponemos un neumático, vale, mira, hemos dado 2 vueltas para la siguiente carrera. Y hacían 3 carreras con un juego de neumáticos, porque en 3 carreras habían hecho 15 vueltas. Y cobraban y se iban para casa. ¿Y qué es lo que hace que los pilotos que están ahora en el top, como Jorge Martín, Bagnaia, sean tan buenos en comparación a los que están detrás, que realmente son muy buenos y hay poca diferencia entre todos? Bueno, hacen los detalles. Hacen los detalles. Primero tienes que tener un equipo que te controle bien todos los detalles y luego ser capaz de esto, de exprimir, de no equivocarte. Lo que pasa que si dejas un margen de seguridad, estás perdido, porque el otro no lo deja. Entonces tienes que ir al límite, te hace falta ser muy listo para entender muy bien exactamente dónde está el límite de la moto. Bueno, vemos los 2 que están luchando por el Mundial, se caen a menudo. Y fallos, ¿qué dices? Fallos tontos a veces de comunicación con el equipo, como vimos a Martín con la carrera de agua, que eso sí fue un fallo diferente, pero al final no puedes perdonar nada. Clasificarte mal significa casi perder la carrera. Si tú te clasificas mal, hay gente que sí que es capaz de hacer unas remontadas buenísimas y unas salidas buenísimas, pero no gana, ¿eh? O sea, el que sale mal llegará segundo, pero es que el primero, como ha hecho la salida perfecta y no ha estresado los neumáticos en la primera vuelta porque no ha tenido que adelantar a gente, y normalmente es un tío que ya sabe que estaba en una buena posición, que iba con la presión para ir solo, tiene una ventaja. Y si tú sales el 15 o el 9 o el 10, aunque tú sepas que puedes hacer una remontada, tú ya no puedes ir a jugarte la presión de voy a ir solo, porque si la haces muy bien, pero si no la haces estás descalificado. Claro. Entonces tú tienes que tener siempre un margen de seguridad que a veces cuesta de gestionarlo, pero vamos, la diferencia es esta, o sea, la diferencia es el que se equivoca menos, casi es el que puede ganar el Mundial. Sí, pero yo veo que ahora la moto, o sea, es fundamental. O sea, antes lo que marcaba diferencia un poco, pues el piloto bueno, a lo mejor con no la mejor moto ganaba. Ahora, o tienes la Ducati buena o es prácticamente imposible ganar. Entonces, ¿te gustaba más antes que marcaba más el piloto o ahora que estamos viendo un poco como los coches? Que casi, sí, si tienes la Ducati, pues estás delante, si tienes la Honda vas a estar detrás. Hombre, a mí me gusta, o sea, las motos del tema me gusta siempre porque igual me lo miro con unos ojos diferentes y me gusta ver la técnica, ver qué hace uno y qué hace otro, y por qué lo hace y cómo lo hace y cómo tiene ajustadas las cosas que puedes ajustar y 1000 cosas. Pero las carreras eran más divertidas antes, o sea, carreras como, no sé, bueno, hace muchos años, pero la carrera de Phillip Island del 89, creo que era 89, de Gardner con el carenado suelto, de Swans, de Rainey, eran cosas que ahora cuesta mucho de ver. Bueno, es imposible, porque ahora pasa esto, pierdes un apéndice aerodinámico y has cambiado las fuerzas. Antes no, antes tú perdías medio carenado y la moto seguía pesando igual y seguía aguantándose igual. Ahora no, ahora ya si pierdes las fuerzas artificiales que decíamos, si las pierdes, estás perdido. Qué auténtica pasada está siendo el podcast con Ramón Forcada. Espero que lo estéis disfrutando tanto como nosotros y la verdad es que es una locura que lo hayamos podido traer. Esto en parte es gracias a todos vosotros por el apoyo que nos dais, así que yo me siento un poco en deuda con todos y os he preparado un regalo para todos aquellos que me pedíais que queríais mejorar vuestro pilotaje. Os he preparado una guía con las 3 claves para que mejoréis en pista, que si lo aplicáis pues vais a mejorar un montón. Así que os lo dejo abajo en la descripción y esto es solo para la gente que realmente está comprometida con mejorar. Simplemente tenéis que rellenar un pequeño formulario y ya podéis obtener la guía. Así que nada, a continuar con el podcast y espero que os guste.
Chao. Vamos a pasar ahora a tu historia, que estoy seguro que a mucha gente le interesa. ¿Cómo te iniciaste tú en el mundo del motociclismo? Bueno, yo en motociclismo me inicié de pequeño. En mi casa, yo vivía en una casa de campo, pero siempre ha habido libros de mecánica y mis tíos, mi padre tenían motos, te hablo esto de hace 60 años, ¿eh? Y se las arreglaban y hacían cosas. Mi padre era un mecánico frustrado, era un aficionado a la mecánica. Y yo siempre, pues bueno, me había mirado motos. Entonces, bueno, yo soy de Moyà, que ahí siempre ha habido carreras sobre todo de montaña, de velocidad, ¿no? No han salido pilotos. Y yo empecé a correr con 15 años, con una moto que ahora he recuperado, que tengo que restaurar, por cierto. Y claro, hace muchos años, hablamos del año 72. Entonces yo empecé ya a cuidar motos, a hacer mis cosas y siempre he corrido. Y luego había unos chicos de Moyà que empezaron a correr en el Criterium solo moto y me pidieron, como yo hacía mis motos de montaña, si les podía ayudar. Yo hablé con Eduardo Giró, que era el dueño de OSA, que venía a probar motos de Moyà, lo conocía de haber salido juntos y de ir en moto de montaña. Y yo sabía que él era, para mí, de los 3 mejores ingenieros del mundo que ha habido en la historia de dos tiempos. El que hizo la moto de Santi Herrero, que era una animalada de moto, y le pedí consejo. Le dije, oye, me han pedido esto, ¿qué hago? Porque no sé nada, no sé nada, no sé absolutamente nada. Y bueno, el tío me dijo más o menos lo que había que hacer y bueno, lo hicimos y fue bien. Y luego cuando Cribillé estaba en JJ necesitaban... Cribillé llegó allí, venía de Derby, salió rebotado de Derby y era un fichaje estándar, digamos, pero que salió bueno. Entonces, ¿qué pasa? Para el equipo le mete presión, porque tú tienes un presupuesto y tienes un plan de trabajo, digamos, para hacer un mundial normal y el tío empieza a ganar. Entonces, bueno, entró Repsol de sponsor, había que trabajar en el banco de pruebas y Eduardo Giró me llamó si quería empezar a trabajar en el banco de pruebas y bueno, hice un contrato de 5 meses para trabajar desde mitad de temporada hasta final de temporada. Y me dijo, oye, aquí no hay ninguna garantía. O sea, aquí vienes y igual hacemos esto y según cómo vaya, pues oye, adiós muy buenas y ya veremos. Y hasta ahora estaba ahí dentro de ese mundo. ¿Y cómo has visto la diferencia de los 2 tiempos, 4 tiempos? ¿Qué es lo que más ha cambiado a nivel técnico, ¿no? Pues han cambiado un montón de cosas, pero ¿cuál es la que más destacarías? Y si te gustaba más 2 tiempos o 4 tiempos. A nivel técnico, claro, son técnicas diferentes. Lo que ha cambiado mucho es a nivel mecánico, porque al final un 2 tiempos, tú lo haces todo perfecto y al final acabas con el Rotaflex tocando cositas, tocando que si aquí ha habido un fallo de la fundición, aquí del Nicasil me ha salido una cosita, aquí este pistón si depende si es fundido del molde, aquí me tiene unas rebabas que las voy a sacar, las voy a hacer. En cambio, 4 tiempos no, el 4 tiempos es todo mecanizado, está cerrado, es una pieza de la moto, no lo puedes tocar, no puedes cambiar ni la bujía. Si tienes un fallo de motor, se lo das al equipo de motores y te dan otro y no sabes ni qué le ha pasado ni qué tenía y te lo vuelven a dar, no te lo vuelven a dar. O sea, a nivel mecánico ha cambiado muchísimo. Los 2 tiempos es una técnica, digamos, con un rendimiento bajo. Al final los consumos para los 2 tiempos tenían que ser altísimos, o sea, con depósitos de 32 litros. Muchas carreras te quedabas o llegabas muy justo, pero aparte no había electrónica para ajustarlo, tenías que jugar con carburaciones, pero si la ponías seca luego se gripaba, o sea, era mucho más complicado. Al final las potencias que daban eran menos que ahora, te digo, con la mitad de cilindrada y con no el doble, pero con un 60% más de consumo. Ahora está todo calculado con la electrónica, sabes exactamente la gasolina que gastas, cuánto vas a gastar, cuánto hay que ponerle, todo. Y el motor, ya te digo, es una pieza, a mano no le tocas nada, haces cambio, depende de las marcas, según qué marcas no haces ni el cambio, el mecánico, o sea, hay un tío especialista que viene, saca el cambio, te pone el otro, ni lo ves, los mecánicos ni lo ven, y a nivel de manos, de tocar, ahora no haces nada. Sí, cambias muelles y cambias, pero tienes un tío de la caja de suspensiones que te lo hace, le dices, ponme un muelle de 10, y el tío te lo pone, o sea, no haces nada. Y en la moto no haces nada. Pues sí, cambias las alturas y cambias cosas y cambias collars, pero todo hecho, no inventas nada. O sea, al final usas las piezas de setting que tienes, las usas según como te parece, pero no puedes inventar nada.
Al final, bueno, ahora ha habido una movida con el motor de Marc Márquez que se rompió, que Ducati, que ha hecho, pues, he leído, bueno, leo poco, pero cosas muy raras de gente. No, es que ahora le han capado la moto, le han quitado. No, le han quitado piezas de setting. O sea, tú tenías 3 piezas de setting y te han dicho de estas 3, esta y esta no la puedes usar por un tema de seguridad. Pero esto pasa siempre. O sea, siempre que se rompe un motor o una moto o una cosa, cuando se rompe algo se investiga porque se ha roto y luego se toman medidas siempre. O sea, lo que no hará ninguna fábrica ni ningún equipo es decir, vale, este motor se ha roto, pues lo dejamos todo igual a que se rompa otro. O sea, esto es lo que no puedes hacer. Esto es lo que no puedes hacer. Entonces, ¿qué pasa? Que tal como está el reglamento, con todo lo que está precintado, lo que está aquí haciendo, ¿qué puedes hacer? Puedes bajarle vueltas, que es un mal negocio, pero bueno, lo puedes hacer. Puedes bajarle consumo, pero también le dejarás el motor más seco. O puedes quitarle de las cosas que ahora puedes cambiar, decir, bueno, esta veo que está perjudicando el motor, pues esta no la puedes usar más. Vale, esto es normal, pero es que lo hubiera hecho cualquier fabricante cuando se rompe un motor. Ya te digo, lo que no puede hacer nadie es, si ha roto un motor, vamos a seguir igual, a ver si se rompe otro. Claro, esto no. Este cambio de 2 tiempos, 4 tiempos, yo creo que ha hecho que al final los pilotos, como la 4 tiempos es mucho más fácil de llevar de las 2 tiempos, que se iguale mucho más. ¿Tú crees que antes el piloto bueno podía sacar la diferencia también por el tema este de saber llevar más los 2 tiempos y poder hacer algo diferente a los demás, que ahora tienes que ir por la misma trazada, frenar el sitio, inclinar, no te puedes salir de ahí porque la moto te lo pide con la electrónica y todo? Sí, la diferencia es que la 2 tiempos no tenía ayudas. O sea, ahí lo tenía que hacer todo el piloto. Ahora, al final, si tú tienes una puesta a punto electrónica y de gestión y de cambio y de suspensiones y de todo bien, al final el piloto puede hacer la diferencia, pero dentro de una moto ya buena. En la 2 tiempos no había controles. Ahí tenías que reducir marchas usando el embrague y según cómo soltabas el embrague era una cosa. Ahora el embrague no se toca absolutamente para nada, solo la salida, ni para reducir, ni para subir marchas, absolutamente para nada. Allí sí, ahí tenías que tocarlo. Y tenías que tocar el gas y tenías que jugar con freno y gas. Algunos pilotos eran capaces de hacerlos y tenías que hacer muchas más cosas. Entonces había el que sabía hacerlo y el que no sabía hacerlo. Es como ahora si hay una electrónica buena y una mala. Es lo mismo, al final el que tiene la electrónica buena, podrá hacer unas cosas que el que la tiene mala no podía hacer. Antes el piloto que era capaz de hacer lo que se necesitaba para el 2 tiempos, pues tenía una ventaja importante. Y evidentemente ha cambiado. Ahora ya las categorías pequeñas son de 4 tiempos, todos. Hay muchos pilotos, ahora quizá la mitad de pilotos del mundial no han llevado nunca unos 2 tiempos en su vida. No saben, les hablas de 2 tiempos y lo han oído, pero no saben qué es. Claro, son mundos diferentes. Antes eran 4 tiempos, hace muchos años, en los años 50, 60 había 4 tiempos de competición, pero cuando llegaron los 2 tiempos, parte del reglamento era muy abierto, había todas las categorías, no había límite de cilindros, ni de marchas, ni de nada, había 1000 cosas. Pero cuando los 2 tiempos, sobre todo con el invento de los tubarros, se empezaron a sacarle rendimiento, sobre todo a nivel de peso, era mucho más competitiva una 2 tiempos. Hasta que ha pasado que la técnica de la 4 tiempos ha mejorado tanto y la electrónica le ha mejorado tanto que ahora, claro, al ser cilindrada del doble, al ser una 1000, bueno, que se bajará esto, pero al ser una 1000, la potencia que puede sacar es brutal y está limitada por el consumo, porque si a una 1000, como está ahora, le dejases consumo libre, sería un disparate lo que correrían las motos. Claro, es que ¿tú crees que para los chavales, digamos, que están aprendiendo y que para que puedan haber más diferencias de pilotos se debería volver a los 2 tiempos? Porque yo recuerdo en las pruebas de las rookies, que es la única 2 tiempos que yo he llevado, que se hacían con 125, ¿no? Y después se corría con Premoto 3 igual. Pero ahí veías, ¿no?, la diferencia si un piloto era más rápido, menos rápido, y realmente yo creo que lo han hecho por tema de costes, ¿no?, que los 4 tiempos en teoría es más barato, pero bueno, ahora tal y como está Moto 3, un Junior GP o el Mundial, al final los costes yo creo que son prácticamente iguales y no deja ver, es muy complicado en categorías tan pequeñas como Moto 3 ver quién es el bueno de verdad con los rebufos y todo es muy complicado. Por ejemplo, la que ha hecho Alonso este año, que no lo hemos visto en otros años, que cada carrera pues ganaba uno. Bueno, porque ahora, digamos, sobre todo en categorías pequeñas, premia más o es más importante la gestión
realmente ser rápido, porque es lo que dices, con los rebufos las motos están todas igualadas. El problema del dos tiempos es que, aunque la moto sea de fábrica, todo el mundo le mete mano, todo el mundo hace cosas. Y aparte, los motores de dos tiempos malos son muy malos. O sea, una dos tiempos es más crítica. Una dos tiempos, tú coges una dos tiempos buena, le pones un escape malo y la has matado. O sea, no vale para nada. Le pones un encendido malo con un encendido variable malo y la has matado. O sea, la moto te desaparece. Pero es igual, es que te equivocas de relación de compresión. Hay mil cosas que son importantes, que todo el mundo toca y que creas unas diferencias brutales. Entonces, ¿qué pasa? Que los equipos oficiales, digamos, los que tendrían motos de fábrica, serían los únicos que podrían fichar a los pilotos buenos, y el piloto que tiene talento pero que no ha tenido ningún, porque ha corrido con la moto que le ha hecho el mecánico de su pueblo y no ha podido enseñar nada porque no tenía la moto para enseñarlo, este tío lo descartas ya automáticamente. En cambio ahora, sobre todo en Moto 3, el que es bueno está adelante, y estamos viendo lo de Alonso espectacular, pero estamos viendo rookies en el podio. ¿Por qué? Porque la moto, no, que las motos corren todas igual. Si tú ves que se meten en un grupo de 15 y se van pasando por los rebufos, no hay uno que se vaya, y ves los tíos que están ganando el mundial, que tienen la moto buena de verdad, los que son oficiales, y nadie se escapa en una recta, se escapa porque tendrá mejor gestión y porque sabe cómo entrar en la última curva, sabe qué hacer, pero no hay nadie que tenga una moto que corra 5 kilómetros más que la otra. Entonces ahí el piloto sí que lo ves más. De la otra forma, ves más al mecánico, sobre todo en categorías de iniciación, ves más al mecánico que al piloto. Y al final, el mecánico lo que puede hacer es perjudicar al piloto, porque si el piloto tiene la moto buena, puede ser que gane o no, pero si no tiene la moto buena, no ganará. Entonces puedes tener un tío bueno que con una moto mala, porque por presupuesto, sobre todo, porque no tiene presupuesto para cambiar el pistón cada 200 kilómetros, y no tiene presupuesto para poner la gasolina que toca, y para cambiar el cilindro cada 1000 kilómetros, y para cambiarlo todo cuando toca, y a ese tío le estás privando de enseñarse, de demostrar lo que es capaz de hacer. Para mí es muy complicado. O sea, si fuesen fórmulas de promoción, si no son motos iguales, ahora cuesta mucho ver al piloto, y al final de lo que vivimos, lo que nos gusta es ver los pilotos que marcan la diferencia, porque al final de las Ducatis hay uno que gana y los otros van a perder. Habrá dos que se están ahí peleando, pero solo ganará uno. Esto es lo que realmente te gusta, porque habrá ganado el piloto, la moto tiene la misma. En cambio, sí, los que están en una marca que ahora están en dificultades, pero estos tienen la posibilidad de mejorar la moto, de ser buenos desarrolladores. La fábrica tiene que poner los medios, evidentemente, y ser capaces de llegar. Hace muy poco que el Mundial lo ganó una Suzuki, y hace muy poco que lo ganó una Yamaha, y parece que haga un siglo. No, hace 3 años. Hace 3 años. O sea, cuidado que los cambios van deprisa, pero pueden llegar, y depende de el camino que toman. Si toman un camino bueno. Lo que pasa aquí con el cambio de reglamento de 2027 hay que ver la letra pequeña. Yo me miro el reglamento en líneas generales y está bien, pero el tema de aerodinámica, para mí aún ahí habría más cosas a recortar, porque se habla de medidas exteriores, pero no se habla de cosas interiores. Entonces lo que hay dentro de los carenados, no fuera las alas, muy bonita porque lo ves, y este tiene el ala, y este tiene el hotshot, y esto no, lo que hay ahí dentro, cuidado, ya empieza a haber una cantidad de piezas tipo Fórmula 1. Y si esto no lo limitas, al final, ¿qué harás? Al final el reglamento es que las alas frontales tendrán que ser 50 milímetros más estrechas. No es para mí la solución definitiva. El camino quizás sí, pero la solución definitiva aún está lejos. Veremos cuando salga la letra pequeña del reglamento, a ver cómo es. Entonces, ¿no crees que en 2027 va a cambiar mucho las carreras? De verlas un poco como antes, me acuerdo yo, carreras de Assen, en Phillip Island, todos en grupo. ¿Y crees que aún les faltará un poco a las japonesas para llegar? No lo sé. De entrada no sé qué van a hacer. Seguramente Yamaha está trabajando en el motor en un V4. Veremos si al final si lo hacen para la 1000 o lo hacen para la 850. Sí que habrá, para mí lo que marca la diferencia más grande a nivel de prestaciones es el consumo. Se limitará el consumo, que esto es lo más fácil y lo más barato, y lo que más marca, digamos, la diferencia. Sí que luego tendrán que estrujarse los sesos los ingenieros, de hacer una moto que corra mucho y gaste poco.
Pero bueno, siempre habrá una limitación. ¿Hasta qué punto se llegará? Dependerá de dónde estén los neumáticos. Si la moto puede llegar a un límite lejos del neumático, habrá diferencias y habrá carreras y habrá gente que adelantará y habrá gente que tendrá cosas diferentes. Si todo el mundo llega al límite del neumático, estaremos como ahora, estaremos en la pared que es el neumático y de ahí no pasas y si no llegas estás lejos, pero si llegas y no puedes pasar, pues estás en la misma línea, estás en el mismo sitio. Yo supongo que si los neumáticos mejoran, porque ahí se está sobre todo trabajando en un delantero que tiene que mejorar la moto. Si los neumáticos mejoran y el rendimiento se baja, yo creo que habrá diferencias por eso, porque habrá margen para dar algo más. Ahora el que está dando al máximo no tiene margen para más, porque el neumático no le aguantará. Hay un factor clave que me dice mucho Mika. Claro, yo como espectador no me doy cuenta, y la mayoría de espectadores seguro que no, pero los pilotos, me lo dice mucho Mika, que es como que en cada curva van al límite, pero que quiere decir que no sabes si te vas a caer o no. O sea, como que tienes que ir a jugártela al máximo, no sabes si te vas a caer o no, que por caerte no es que seas malo, sino que están todos los pilotos al 100% y el que no es del 100% se nota. Sí, lo que pasa es que si tú quieres dejar un margen de seguridad y el otro no lo deja, Claro. pues juegas a que si al otro le pasa algo, le pasará, pero si no le pasa nada, no le pasará. Esto es los planteamientos de las carreras cambian en general, no cambian un solo piloto. No hay un piloto que pueda decir, ahora voy a hacer un planteamiento de una carrera diferente. No, o sea, la carrera es a fondo desde la primera curva, sobre todo la primera curva, se ha vuelto importantísima. Sí. Las tres primeras, si no ha salido bien, es donde puedes marcar la diferencia. Y a partir de ahí, como te relajes, la única cosa que puedes hacer es, si tienes una diferencia porque el otro se ha equivocado, porque tú eres capaz de hacer una diferencia y tienes un margen, es mantenerlo. Lo que pasa es que, por ejemplo, también vemos que los márgenes antes, cuando la gente se podía escapar por encima del segundo y medio, 2 segundos, ibas tranquilo. Ahora hay mucha gente. Peco es un especialista en mantener márgenes de 0,6, 0,7. ¿Por qué? Porque sabe que si no se equivoca, el otro no le va a recuperar estos 0,6, que es nada, es absolutamente nada. Aparte de que si él ha conseguido sacarlos, significa que tendrá quizás algo de margen, da por si el otro le aprieta, lo hemos visto muchas veces, sacar algo más. Pero hablamos de décimas, o sea, hablamos de una décima de segundo en 5 kilómetros. O sea, apretar más no es decir, ahora aquí voy a hacer el machote y verán, no. O sea, vas a sacar estas diferencias, que puede ser la diferencia entre caerte y no caerte. Porque al final, cuando hay caídas en todas las categorías, ya, cuando tú te miras los datos de la caída, sí que hay errores que decir, hombre, aquí te has caído porque aquí, o sea, te has equivocado absolutamente. Pero hay caídas, cuidado, que cuesta ver por qué te has caído. Hay caídas porque hay 1 kilómetro de diferencia y medio grado de diferencia. Claro, esto no se ve tan fácil, no es que mires la pantalla, no, tienes que mirarlo muy bien. Y a veces significa que si por medio grado te caes, es que ya estabas al límite con el medio grado menos. Entonces, ¿qué pasa? Si tú estás y el otro no, pues vale, vas bien. Ahora, si el otro también está allí, o vas a buscar este medio o no le sacarás diferencia. Sí, eso es lo más complicado que veo yo como piloto, ¿no? Que tú realmente no sabes cuándo estás al límite y a lo mejor estás ya al límite, pasa una vuelta, se te ha subido medio gramo la presión, inclinas medio y te caes y dices, pero si lo he hecho igual que la vuelta anterior. Y es que a lo mejor, pues un poquito menos de gasolina, un poco menos de neumático te queda y te caes. O sea, se está llegando a un punto porque antes estabas yendo al límite de verdad. Claro, antes de caerte estabas yendo al límite de verdad. Lo que pasa es que siempre hay alguna diferencia. O sea, si te caes o te ha cambiado la presión del neumático o has cambiado un poco la trayectoria, has pillado un bache que es un poco diferente, o has hecho esto que dices, no, es que me ha abierto un poco más e inclinado medio grado más. Es que no es nada. Sí, suficiente. O sea, no es nada, pero es suficiente. Y al final todo se vuelve tan crítico, pero pasa una cosa, lo que hablamos de la aerodinámica, que al ser una carga artificial, cuando tú la pierdes, se pierde todo. Entonces ahí es cuando tú dices, me he caído. Bueno, me he caído. Algo has hecho diferente. Sí, pero es que igual lo que has hecho diferente es que has entrado con un tío que iba por dentro y te ha cambiado un poco la presión del aire, el downforce y esta cosa. Y como ya estabas al límite, habrás pasado el límite. O sea, siempre que te caes, haces algo diferente. O hay algo diferente. Aunque el piloto no lo haga, pero a la moto le pasa algo diferente. Pasa que es esto, cuando estás al límite, ya no hay margen. Te equivocas en nada. A veces veías salvadas, no salvadas de caída que las recuperes, esto ya es otro tema,
pero sitios que te ibas largo y que cerrabas más y no pasaba nada. ¿Por qué? Porque ibas a hacer adelantamientos complicados, hacer adelantamientos por fuera. Ahora ves pocos. Bueno, ves sí, vimos en Moto 2, porque un tío que iba con un neumático slick cuando estaba seco, a uno de agua le quería hacer lo que quisiera, pero con slicks por fuera como estábamos acostumbrados. Ahora no hay margen, no puedes, porque vas a hacer más metros, significa que tienes que ir más rápido, tendrás que inclinar más y ya no te aguantará porque ya estás allí. Es que ahora es todo tan milimétrico sí. Que es eso, cualquier fallo o cualquier cosa es lo que marca la diferencia. Y me pongo en la posición vuestra del equipo de, ostras, os romperéis la cabeza muchas veces, ¿no? Pensando dónde está el fallo o intentando encontrarlo, y alguna vez os ha pasado de quedaros en blanco y decir, es que no lo encontramos. No, que cuesta de encontrar. Pasa que, claro, todo evoluciona de cómo era cuando yo empecé a trabajar con telemetría, era en el 92 y teníamos un programa con 12 canales. Con 12 canales pues ya controlábamos la moto. Fuimos de los primeros que empezamos con telemetría. Ahora estás a más de 500 canales. Bueno, cuando yo me fui de Yamaha estábamos a 497, supongo que ahora ya han parido 10 más o 15 más, porque cuando tienes que calcular tantas cosas, pues ya estás encima de 500. Si con 500 puede ser que te cueste, pero lo encontrarás, ¿eh? Con 500 informaciones diferentes de una caída, algo encontrarás de decir, ves, aquí es poco, pero aquí has hecho la diferencia. No, pero sí que es verdad que ahora pensándolo, el que llega delante a la primera curva o primera vuelta, o sea, tiene la mitad de la carrera hecha, porque los de detrás van a tener el aire sucio. Sí. Se sube la temperatura, la presión, ostras, ya solo con aguantar es que los de detrás van a ir sufriendo y desgastando más. Pero la tiene ganada si lo había previsto. Si no lo había previsto, no. Es verdad. Porque si no lo había previsto, se quedará bajo de presión y lo van a descalificar. O sea, por eso te decía que es que tú tienes en todos los parámetros cuando haces las presiones, tienes que contar todo y tú tienes que contar que es imposible saberlo, pero tú tienes que pensar cómo será la carrera. Claro, lo que no puedes hacer es decir, yo voy a ir con presión alta por si me pasan, que me quede con una presión. No, si tú vas con presión alta, estás perdido. Entonces, ¿qué pasa? Tú dices, vale, yo ritmo, ¿cómo hago las salidas? ¿Cómo he clasificado? ¿Cómo han clasificado los otros? Todo esto, pues te haces una composición, digamos, de imagen de decir, vale, me imagino que la carrera será así. Claro, el problema es que si al tío que sale primero, que está en la pole, sale primero, hace las 3 curvas primero y se separa un poco, le has salido con una presión demasiado alta porque te has equivocado, este tío llegará al box y te matará, ¿eh? Porque es que no tiene posibilidad de ganar la carrera. Es que si la tienes baja, tienes pocas posibilidades, puedes jugar a cosas. Puedes jugar a pillar rebufos, puedes jugar a seguir, puedes jugar a frenar diferente, pero si la tienes alta, olvídate, o sea, vas a perder la carrera y sin nada que hacer. No, y últimamente que estamos viendo la gente que yo veo más nerviosa en la salida, en la primera, porque es que arriesgan toda la primera curva. Marc, las remontadas que hace es, vamos, el 80% es la primera curva que pasa a 4 tíos. Sí. Y claro, y todos están pensando lo mismo, ¿no? Y dicen, ostras, es que la salida es el 70% de la carrera. Sí, no, por eso, pero tienes que haberla previsto. Si tú sales el 9 y seguramente en las remontadas estas que vemos muy buenas, yo no sé a cuánto se la juegan los técnicos o los ingenieros de los performance analyzers. Pero si tú sales el 12 y te pones primero y haces primero, seguramente irás con una presión que no es la que habías previsto. Entonces, difícilmente vas a ganar la carrera también, porque, claro, sería muy optimista salir el 12 y pensar, no, en la curva 2 iré primero y le voy a poner la presión para ir primero. Claro, sería ser muy optimista. Pero claro, entonces, en vez de, digamos, mejorar el neumático, lo que debería ser es menos crítico para las presiones, que digamos que a 1.8 y 2.0 trabaje prácticamente igual para que podamos ver esas diferencias, porque ahora si hay tanta diferencia de una décima... Es que... Sí, pero esto es muy complicado. Esto están trabajando en un neumático nuevo. Lo que pasa que el Michelin delantero siempre ha sido crítico. Siempre. De toda la vida. O sea, ya en la época de la 500, cuando prácticamente antes de llegar Bridgestone, cuando solo había Dunlop y Michelin, el Michelin ha sido crítico siempre. Lo que pasa que había menos, ya te digo, que hablamos de diferencias de medio segundo, que si perdías 2 décimas por el neumático, pues no pasaba nada.
Ahora es todo mucho más complicado. Pero para mí lo que habría que hacer es cambiar el reglamento. O sea, tú puedes hacer, no sé, un reglamento con los datos que hay, con la cantidad de información que hay de cada circuito, de todos los años, de cada año, la información que tienes en el momento que se sale a la carrera, el domingo se sale a la carrera, Michelin tiene una cantidad de información, porque ellos tienen datos de todas las motos, no tienen todos los canales, pero los canales que a ellos les implican los tienen todos, tienen mucha información, con lo cual ellos podrían decir, vale, esta carrera, por todo lo que hemos visto y por la seguridad y todo, presión de salida 1,82 a 75 grados, vale, y todo el mundo sale igual. Por abajo. Si tú quieres jugarte el salir más alto porque te gusta más, si a un piloto que le gusta ir a 2.2, pues que salga a 2.2. Pero decir, la presión mínima de salida es esta. A cada circuito lo podrá hacer. No hace falta que sea una presión mínima para todo el mundial. Pero tú puedes decir, vale, por esto, todos los datos que tengo, presión mínima, te digo, 1,82, 1,85 a una temperatura concreta, porque si no también te varía. Y decir, vale, con esto yo sé que el que va a ir bajo, habrá gente que irá abajo, el que salga primero y se escape, irá abajo y estará dentro de los límites de seguridad, no irá a 1,50, porque ya has puesto una presión para no ir a 1,50, y el que salga más atrás, pues le subirá la presión. Pero a pues tendrá que buscarse la vida. O poder hacer una presión mirando solo la seguridad, no mirando la presión ideal, que entonces la gente salga un poco más alta de la presión mínima. Porque para decir, vale, me has puesto una presión mínima que es demasiado baja, que si voy primero, ostras, iré tan bajo que igual ya me va a flanear. Y hacer esto, buscar esto, pero que el momento que se ha dado la salida, ya está. Claro. Si tú has salido, es lo mismo que el depósito de combustible, el depósito se mide y son 22 litros y no son 22,1, ni cambia durante la carrera, ni se hincha, ni se deshincha, ni nada. Al final es una medida física. El depósito tiene 22 litros, legal. Tiene más de 22, no es legal. La presión igual, presión de salida, a ver, todo el mundo, si tienes los datos, si los tienes en vivo si quieres incluso. O sea, a ver, en la salida, todo el mundo, ¿quién está por debajo de la presión mínima que he dicho en el momento de la salida? Tú estás descalificado. Porque en el momento, lo puedes mirar ahí en la parrilla, o sea, no tienes que inventarte nada, lo miras allí. Vale, ¿tú estás dentro? Estás dentro. Luego, lo que pase a partir de allí, no, es que hace viento y se me enfría el neumático. Oye, cago en la vida. No, es que yo estaba primero y pensaba que haría una cosa y ha salido mal y voy el 15 y me sube. Hijo mío. Pero no será la incertidumbre que hay ahora, que acaba la carrera y bueno, a ver qué pasa con las presiones, o lo que pasó con Pedro Acosta. Que si un fallo de la llanta, que se me ha bajado la presión 0,02 en 22 vueltas. Ya, estamos llegando a un punto, ¿no? Pero es que al final lo que no quieren hacer es lo que usaron para no descalificarle. Es decir, la presión inicial era correcta. Y luego a partir de aquí, que pase lo que pase. Pues vale, pues tú dices, no, la de Pedro, me las miro todas son correctas, a partir de aquí me olvido. Y al que se ponga detrás de un tío con una moto que caliente mucho le subirá, pues oye, pues no te pongas detrás, ¿qué quieres que te diga? Pero por lo menos sabes tú cómo ha salido, que todo el mundo ha salido correcto de presiones, igual que sabes que sale correcto de gasolina y que sale correcto de peso y que sale correcto de todo lo que está reglamentado. El reglamento dice que la moto tiene que ser 1000, no hay nadie que salga con una 1100. Porque sales con una 1000 y si sales y te dicen la presión es 1,82, pues sales a 1,82 y ya está. Y a partir de ahí, el mundo que ha dado la salida, ¿todo el mundo estaba bien en la salida? Sí, pues se ha acabado el tema. ¿Y por qué crees que no se hace esto? No lo sé. Yo he hablado con gente para explicárselo, pero no lo sé. Es que no sé, no tiene mucha lógica, ¿no? Al final. Es complicado que un mundial con todo lo que hay sea tan crítico por una cosa que es difícil de controlar. El problema es porque al final ya te digo, es el peso, o es el depósito, o es la distancia entre ruedas, o son cosas. El carenado no puede salir del eje de delante, pues es muy fácil. Tiras la moto contra la pared, ¿qué toca primero? La rueda o el carenado. El carenado fuera, la rueda, pues estás bien. Cosa que puedes medir. Al final allí tú, es lo que digo, cuando haces la presión empiezas con fórmulas, empiezas con estadísticas, empiezas con los años anteriores, empiezas con la posición de parrilla y el ritmo que tienes. Y si el que tienes al lado es un tío que se va a escapar o no se va a escapar.
Si tú puedes fiarte de que vas a seguir al de al lado porque estás igual de ritmo, vas a poner una presión, pero si el de al lado es un Márquez o es un Martín, un tío que está ahí por accidente, este tío se irá y esto ya no lo puedes contar. Claro, son demasiadas suposiciones que tienes que hacer, que a veces aciertas y a veces no. ¿Y a ti te gustaba más la época anterior, que a lo mejor no se compartían tantos datos con el famoso muro este que puso Valentino? ¿O ahora que dentro de marca se comparten datos y tú sabes la telemetría de Ducati, de Bagnaia, de Martín, de Marc? No, siempre se han compartido datos, aparte de los datos del neumático. O sea, lo que pasa que cuando había el tema del Michelin y el Bridgestone, claro, allí fue Bridgestone el que dijo que tenía que haber un muro en la parte de atrás incluso, porque no querían que Michelin viese ni los neumáticos. Y se recogían las pelotillas de los neumáticos, se recogían para que no viniese el del otro a analizarte a ver qué hacías. Pero los datos, por ejemplo, la fábrica siempre los ha tenido todos. Y en los equipos, en teoría, no los compartíamos, pero había espionaje. O sea, porque los datos están allí. Es una cosa que está en un ordenador. No tienes que ir a robarlo a la tienda. Está allí. Y al final, a las marcas, sobre todo los técnicos, lo que quieren es que gane la marca. Luego los equipos tienen su piloto preferido, pero los técnicos no. Los técnicos, los ingenieros, el que ha hecho la moto, si gana su moto, o si ganan las dos, o si pone las 4 primeras, quien sea, le da igual, porque él trabaja para hacer 8 motos. El equipo no, el equipo tiene contratos con los sponsors, tiene 1000 cosas y tiene su corazoncito, digamos, que tiene su piloto. Claro, el equipo, su trabajo es defender a su piloto y hacer lo posible para que gane. Pero al técnico, no, ya te digo, a los ingenieros de Yamaha, si ganaba Valentino, evidentemente el equipo, como era italiano, estaba todo el mundo mucho más contento. Si ganaba Jorge, no tanto. Cuando Valentino no estaba, sí ganaba Jorge, sí, pero luego era lo normal de un piloto como Valentino en un equipo italiano. Pero los japoneses no, ellos si ganaba Yamaha, quien fuese, esto no les afectaba. Compartir datos está bien porque si tú no lo haces, lo hará el de al lado, y con lo cual tendrá mucha más ventaja. Ahora Ducati, una de las razones por la que está yendo también es porque tiene 8 pilotos, de los cuales quizás 6 los datos les sirven para el primero. Claro, entonces el que tiene solo 2 motos como Yamaha, pobrecito, lo tiene mal, lo tiene mucho más complicado. ¿Crees que por reglamento deberían ser 4 motos por marca y que no haya estas diferencias? Porque claro, ahora que va bien la Ducati, todos Ducati, y Yamaha y Honda nadie quiere ir a esas motos, ¿no? Bueno, sí. Debería ser por reglamento 4-4-4. Sí, para mí sería lo ideal. Por ejemplo, en Fórmula 1 no hay equipos de 3 ni de 1 ni nada. No, sería lo ideal. Lo que pasa es que también ha habido un momento que igual no cubrías la parrilla, entonces has tenido que abrir, porque cuando se fue Suzuki, cuando Yamaha se quedó sin el equipo satélite, claro, o dabas motos a otro o te quedabas con la parrilla vacía, entonces había que hacerlo. Pero lo ideal sería 4 motos por marca y todos iguales, con las mismas condiciones. El problema es que ahora el que tiene la moto buena puede tener a los pilotos buenos baratos, digamos, y el que tiene la moto mala, si quiere un piloto bueno, se tiene que desdinerar ahí, pero claro, para buscar a uno que quiera ir con la moto, te va a costar un riñón. Y a lo largo de estos 30 y pico años que has estado en el motociclismo, me imagino que habrás pasado por muchas etapas. ¿Cuál dirías que ha sido para ti la más complicada y la mejor? Bueno, más complicadas son todas. En todas las carreras, las carreras a las que no ganas, ya se te complica la historia. Hombre, a nivel técnico era muy diferente. Por ejemplo, yo empecé en JJ Cobas, que lo hacíamos casi todo a mano, era artesanal, estabas todo el día en la fábrica, pero todo el día significa todo el día y toda la noche, y luego los viajes y volvías allí y hacías y tenías que hacer 1000 cosas a nivel de vida. Era mucho más complicado, hacías un mundial en camión, en furgoneta, en coche. Cuando había el tema de los carné ATA, tenías que pasar aduanas, no podías volver porque necesitabas 24 horas en cada aduana para certificar los carnets, o sea, era muy complicado. La llegada de Dorna cambió mucho la vida, sobre todo de la gente. Luego ha habido épocas técnicas de decir cuál era mejor. Pues claro, es que una cosa es la mejor es cuando ganas. Aquí no hay. Aquí sí, porque estás ahí para ganar. ¿Cuál es la peor? Pues la peor es cuando no ganas teniendo los medios. Esta es la peor. La que es más
menos aburrida es cuando tienes que hacerlo todo porque estás a un nivel inferior, pero no tienes medios, tienes que hacerlo tú, tienes que jugar, hacer cosas a mano, hacer estas, digamos, es la divertida, que pasas más horas, pero es la que realmente es divertida. Si eres capaz de hacer bien hacer andar bien una moto mala, esto es la satisfacción. Aunque luego hagas el 15, ya te digo, pero al final competición, lo importante es ganar. O sea, todo lo demás, eso de participar, déjalo, esto es una broma. Nada, eso para nada. Y en la época con Jorge, ¿qué rival crees que fue el más duro para vosotros? ¿Rossi, Pedrosa, la llegada de Marc después? ¿Cuál fue el que dijiste, ostras, este es un hueso duro? Bueno, fue diferencia por años. Los primeros años era Valentino, evidentemente, era el que estaba ganando los mundiales y el que tenía la misma moto. El primer año fue el tema de los neumáticos. Luego ya, cuando fuimos todos con el mismo neumático, al final conseguimos, bueno, el primer año ya ganamos carreras, conseguimos acabar bien, acabar podiums. El tercer año ya ganamos el mundial. Y en ese momento era Yamaha, era Valentino. O sea, el dúo Valentino-Yamaha con Jerry Burgess, cuando a mí no había hecho cambios en el equipo, con todo el equipo que tenía, que llevaban muchos años trabajando juntos, pues estos eran un rival duro. Pero Jorge, como era cabezón, dijo, vale, este es el duro, pues a por este. Porque para mí la llegada de los jóvenes, digamos, jóvenes, más jóvenes en ese momento, de Dovizioso, Pedrosa, Jorge y Stoner, esos fueron los que cambiaron el estatus. Estos fueron los primeros que dijeron, oye, aquí eso de que este tío es intocable, aquí no hay nadie intocable. Vamos, y esto es una cosa que Valentino no estaba acostumbrado. Valentino estaba acostumbrado a que yo soy el número uno y aquí atrás ya se lo harán, ya se espabilarán, ya se harán su guerra. No, estos dijeron, no, si este es el uno hay que ir a por este. Y fueron los cuatro que marcaron la diferencia y eran los cuatro muy buenos. O sea, Pedrosa por un problema de estatura, pero conduciendo era de lo mejor. De lo mejor, Stoner era un genio, pero digamos, no era trabajador como era, por ejemplo, Stoner o como era Jorge. Y Dovizioso era muy fino, muy crítico, pero también era de los que estaba llevando. Eran todos campeones del mundo, o sea, no había más. Luego llegaron otra gente, luego llegó, bueno, el año que llegó Marc, evidentemente marcó la diferencia, pero ya se veía venir, porque tal como venía de Moto 3 y de Moto 2, ya se veía que iba a haber, no, quizá nadie pensaba que ganase el Mundial al primer año, pero que iba a marcar la diferencia. Y luego los que has tenido peleas, pues Marc, porque había otra cosa, que no nos olvidemos, que los reglamentos o el Steward Panel funcionaba diferente que ahora y cosas que se hacían que ahora estarían penalizadas y hemos visto maniobras, no solo con Jorge, maniobras, si nos acordamos, la carrera de Assen que ganó Valentino por encima del verde porque Marc me ha echado, claro, todo esto ahora sería diferente y los adelantamientos del sacacorchos de Laguna Seca con Stoner y el de Márquez a Lorenzo en Jerez en la última curva. No, que hay un repertorio brutal. Claro, entonces esto también ha cambiado. Ahora serían cosas que ahora no te permitirían hacerlo. Antes estaban permitidas. Y entonces, de esos pilotos, ¿cuál crees que es la clave, ¿no? Juntando todos esos pilotos que hemos dicho, ¿cuál crees que es la clave un poco de cada uno? Y si tuvieras que hacer el piloto un poco ideal, ¿qué cogerías de cada? Hombre, de los que he trabajado con muchos, con gente que hemos ganado, que no hemos ganado. Yo la clave es que cada uno tiene lo suyo. Al final, la clave primero es lo que son capaces de aprender, porque nadie llega enseñado. Esto es una cosa, esto lo tenía muy bien Jorge, era el tío que decía, si este tío lo hace, yo también puedo hacerlo, y me costará y haré, pero no decir, uy, lo que hace aquel tío no se puede hacer. No, si este lo hace, yo también puedo hacerlo. Stoner era el típico tío innato, el tío que salía, llegabas a un circuito, no lo había visto, no entrenaba nada y en la segunda vuelta te hacía el récord, luego se caía porque tenía problemas con el neumático delantero. Al final Stoner, cuando ganó el Mundial, lo que me había contado él, decía, la única cosa que ha cambiado aquí, o sea, la moto es un desastre, pero la rueda delantera está en el sitio. O sea, esto es lo único que había cambiado para él, es decir, o sea, todo es la parte de atrás, déjala, pero es igual, que haga lo que quiera. Pero la rueda delantera con el Bristol le daba la confianza que no le daba el Michelin. Y el tío, como era un
el animal de carreras, este sí que pasaba el límite 26 vueltas en un año. O sea, lo pasaba bien el límite. Y bueno, yo de la gente que he trabajado, pues lo que decía Barros, Checa, todo el mundo tiene sus cosas. Dovizioso era un tío, para mí el probador ideal, era el tío que sin ser era muy rápido, pero el tío que entendía, quizás de los que he trabajado, que mejor entendía la moto, mejor sabía lo que quería, incluso demasiado sensible. Porque a veces no, es que la palanca del embrague está 1 milímetro más alta. Hostia, 1 milímetro, vale. Pues no, pues dices, de los guantes y todo, no, pues sí, pues el milímetro. La palanca de cambio, cada circuito, no, este circuito aquí, en este 1 milímetro más alta, en este 2 milímetros más baja, pero nunca más de 2 milímetros. Y dices, bueno, entre los juegos de las varillas y las botas y los calcetines y el mono y todo, o sea, 1 milímetro la palanca de cambio, venga, déjame. No, que sí, claro, esto que decías. Y no sé, y mucha gente, pero cada uno tendría, para mí ahora, por lo que me han dicho, digo, yo no he trabajado con él, pero Pecco yo creo que ahora es el tío que está en la cresta de la ola, y por lo que me han contado gente de Ducati, ahora que estábamos con Moto E y conociendo a gente de Ducati, bueno, gente que ya la conocía de antes, que éramos muy amigos, y por lo que me han contado cómo en la pista ya lo vemos, pero cómo se comporta en el box, por lo que me han contado, creo que es el tío que ahora está mejor centrado o más completo, bueno, por eso está ganando. O sea, ¿tú crees que esta temporada más o menos se va a decantar más por Pecco? No lo sé. ¿Qué factor crees tú que va a ser el decisivo para que gane uno? El que se equivoque menos. El que se equivoque menos, porque los dos, uno va a apretar al otro al máximo. O sea, nadie dejará margen de maniobra al otro. Y el que se sienta o el que gestione peor la presión, el que se equivoque más, para mí será el que perderá. Y cambiando un poco de tema, vamos a hablar un poco de la categoría de Moto E. ¿Cómo ves un poco la categoría? Si el proyecto a futuro puede ser una categoría más importante. Y bueno, y si para rookies la ves bien o la ves demasiado complicada por el tema de vueltas sobre todo y lo que se gira. Hombre, yo la veo bien, pero le falta mucho. Es una, digamos, en general, una visión global es desequilibrado. Hay una moto, bueno, tú lo sabes, has corrido con la Ducati, es una moto con muchas posibilidades. Es una moto de carreras eléctrica, nacida para las carreras, con 1000 cosas de setting, con una electrónica buenísima, con todo el tema de gestión eléctrica buenísima, pero que luego todos los periféricos lo han abandonado por un tema de presupuesto. O sea, la horquilla es un desastre, el amortiguador es un desastre, las llantas son de aluminio, pesan, los frenos son normales, vamos a Austria y hay trabajos a pararla. El peso para mí se tendría que empezar a trabajar en una batería de estado sólido, que se podrían bajar tranquilamente 50 kilos a la moto, aumentando las prestaciones. Pero bueno, ¿quién lo paga? Es el sistema. Al final, para mí es una categoría que está desaprovechada, porque si se le diese más visibilidad y si se pudiese hacer un campeonato un poco más largo, con unas baterías que duren un poco más, yo digo el tema de las baterías, con estado sólido se podría hacer carreras del doble de vueltas tranquilamente, ¿eh? con más potencia la que tienen ahora y con 50 kilos menos. Pasa que esto de momento está muy embrionario, no está aún, digamos, al día, pero bueno, nadie está trabajando, están trabajando fabricantes coreanos y chinos con las baterías de estado sólido, pero en competición la gente no ha entrado. Entonces es una lástima esto, una categoría que no se le da visibilidad. Como no se da visibilidad para los sponsors, no es interesante porque nadie la ve. La categoría está en la televisión y mucha gente no lo sabe. O sea, hay mucha gente, amigos míos que me han dicho, ostras, es una lástima que no lo den porque no puedo ver. No, sí que lo dan. Pues lo tienes que buscar en la última página del último rincón de todo. O sea, no está, digamos, explotado como imagen. Claro, para el sponsor no es interesante, si no es interesante para el sponsor, para el equipo tampoco, porque al final tú tener allí un gasto, tener ahí una infraestructura que nadie la aprovecha es una lástima. Y para mí, con la base que tiene la moto, se podrían hacer cosas muy buenas. Y es una lástima. Yo creo, lo primero, darle visibilidad,
porque hay carreras buenas, hay carreras que es una moto que es difícil de adelantar, lo sabes, porque no tiene, es muy pesada, es el principal problema, entonces no puedes hacer muchos cambios de trayectoria, tú tienes que ir por la línea porque a la moto le cuesta mucho reaccionar. Vale, pero hemos visto carreras con adelantamientos, como las motos corren igual y que el piloto marca la diferencia, la puesta a punto, no tanto porque está casi todo prohibido, o sea, cosas que la moto tiene, pero que no puedes hacer por el tema de costes, que a nivel técnico lo ves y es una lástima porque dices, vale, ahora tengo que cambiar el desarrollo para poner aquí, de tiro de cadena me iré, no sé dónde iré, si tuviese un pivot, pues yo esto lo compensaría o me haría lo que tengo. Está, pero no está prohibido. Claro, si no está, no está. Si dices, vale, mira, esto no hay, pues no hay. Pues oye, aquí a ir con lo que hay. Pero si está y lo vetan por un tema económico, al final el pivot vale 280 euros, pues está vetado por el tema económico, por 280 euros. O sea, son cosas un poco extrañas. El problema, te digo, es que los equipos, ningún equipo, no conozco ningún equipo, aparte quizás el LCR y quizás Aspar, los demás no le dan importancia, porque lo hacen no obligados, pero sí por el estatus, pues te toca hacer Moto E. Entonces, ¿qué pasa? Tú ponerte ahí una infraestructura, pilotos, motos, todo, una cosa que mucha gente no sabe ni qué se hace, es complicado. Para mí lo primero que tendrían que hacer es darle visibilidad. Esto es lo primero. Y luego a partir de aquí pues ya veremos si evoluciona, si no evoluciona, si los sponsors quieren entrar porque tiene visibilidad, si entran sponsors, si se puede trabajar en una batería nueva. Por ejemplo, el año que viene habrá una batería nueva. Será 9 kilos más ligera. Sí, sobre 225. Te seguirás. Sí, pero te quedarás con una moto con 216 kilos. Sí, o sea, no solucionas muchas cosas, pero seguirá siendo la misma tecnología. O sea, no será ni más potente ni con más duración. Será lo mismo. Sí que son pequeños cambios, pero el cambio grande para mí, que tendría que ser primero la batería y luego todos los periféricos, claro. Por ejemplo, la X2, la moto de la biplaza, que ahora es eléctrica, está lleva las suspensiones de la MotoGP. Claro, cambia, ¿eh? Ahí lo hacen por seguridad, pero cambia. Bueno, la horquilla, ya sabes, es una horquilla, el amortiguador es un amortiguador de calle. Estas cositas, si hubiese presupuesto, si los sponsors estuviesen más interesados porque hay visibilidad, se podrían mejorar y pasito a pasito para mí tiene bastante futuro. Claro, yo creo que es un poco lo que tú dices, que son muy pocas vueltas, porque son a lo mejor 7 vueltas, y yo me acuerdo cuando corría él, entre que yo buscaba para ver dónde estaba y encontraba, ya habían corrido la mitad de carrera. Digo, si es que no me da tiempo. Y también, claro, afecta visibilidad del sponsor. Daban 7 vueltas, pim, pim, y ya está. No da tiempo. No, hay que darle visibilidad. Para mí esto es lo primero, darle visibilidad. Luego tiene otro problema, que este es más complicado. Bueno, todo que ahora no hay problemas de seguridad, pero claro, por temas de seguridad el paddock ya está un poco separado, está fuera porque si pasase algo, pero vamos, lo sabes, con la seguridad que tiene esta moto, difícilmente puede pasar algo. Es más fácil que se incendie una moto de gasolina con todo el tema de calentadores y cable y todo que una moto E. Pasa que el problema es que si hay un accidente es mucho más vistoso, mucho más aparatoso, cuesta de apagarlo, pero yo creo que integrando un poco más el paddock dentro de lo que es el Gran Premio y dándole visibilidad por la televisión, que al final es lo que manda, yo creo que se podría hacer un buen trabajo. Sí, yo para mí también el tema de los neumáticos, que no sé, deberían ser iguales que los de MotoGP, porque al final se usan estos reciclados tal, y yo lo veía que vale, son 7 vueltas, pero dices, ostras, que doy 2 y a la tercera dices, es que ya es peligroso. No va, y sí, si es de delante es un poco peligroso. Ya, bueno, lo que pasa es que por reglamento el neumático es único. Entonces, ¿qué pasa? Que si el neumático tiene que ir bien, tú sabes, el FP1 de Le Mans normalmente son 10 grados. Claro. 10 grados. Y si vas a Cataluña, si es en julio, son 50. Pues es el mismo neumático. Entonces, el neumático que va bien para 10 y para 50 significa que no va bien para ninguno. Es un neumático de calle, que va bien para siempre. Claro, si tú no puedes hacer... Para mí, aunque fuese neumático único, pero cada circuito tiene sus características. Entonces, que te dijesen o 2 opciones y decir, mira, para este circuito, ir con el mismo neumático. Le Mans, tú sabes que por la mañana va a hacer frío, porque lo ha hecho siempre toda la vida, o sea, no es ningún secreto.
vale, que tú puedes llevar un backup si quieres, pero decir, o sea, usar el mismo neumático a 10 grados de asfalto que a 50, por un tema de seguridad ya, aparte de rendimiento, por un tema de seguridad es complicado. Entonces, ¿qué pasa? Para que sea seguro, la solución es bajar el rendimiento, es hacer un neumático estándar que vaya bien siempre. Claro, es lo mismo, claro, en MotoGP tienes una asignación diferente para cada circuito, con toda la experiencia que tienen, pero además tienes opciones, y aquí tienes una única asignación para todos los circuitos y sin opciones. Siempre estás jugando contra los elementos. Vamos a pasar ahora a las preguntas de Telegram, que os podéis unir, os lo dejamos ahí en la descripción del vídeo. Y Roberto pregunta, ¿por qué Maverick experimentaba y experimenta esos bajones de rendimiento a lo largo del fin de semana? ¿Qué problemas tenía y tiene realmente? Bueno, es lo que decíamos, un problema de gestión, es un piloto rápido. Pasa que es quizás de los pilotos que les cuesta sobreponerse a cuando las cosas no van bien. O sea, como la puesta a punto perfecta no existe, ni la moto perfecta no existe, ni nada no existe, pues tú tienes que decir, bueno, pues con esto llego hasta allí. Para mí es bastante un tema mental. Ahora he hablado con él no hace mucho, está muy contento de ir a KTM, no sé yo exactamente los problemas que hay en Aprilia, pero no está muy contento de cómo está funcionando. Y ahora es un tío que ahora está ilusionado, yo lo veo ilusionado de decir, hostia, una moto nueva que está yendo bien, que me han prometido que harán una fábrica que trabaja, y yo creo que es esto, es un piloto que le cuesta... Lo necesita tener bastante todo perfecto para ganar. Y si lo tiene todo, puede ganar cualquier carrera, a cualquiera. Pero como le falle algo, por poco que sea, le cuesta ya. Bueno, última pregunta. En el año 89, cuando comenzaste en 125 con Cribillé, ¿pensabas que habría un dominio español en MotoGP? ¿O pensabas que eso era para los americanos y no hubieras apostado por pilotos españoles? No lo sé. Yo tenía la suerte de trabajar con Antonio Cobas, que no veía nada imposible. Él siempre había pensado que las motos... Yo me acuerdo ya bastantes años de llegar a MotoGP, que él ya decía que las motos serían 4 tiempos. Y yo pensaba, este tío no sabe lo que dice. Las motos van a ser, las motos de carrera son de 2 tiempos. No, él ya veía que a los 4 tiempos tendría que llegar, y fueron de los primeros, bueno, cuando Sito empezó con la 500... Él ya se puso a trabajar muy fuerte cambiando cosas de la moto. Cuando murió tenía un diseño hecho de una moto propia, y sí, yo creo que él, quizás estando a su lado, veías un poco más factible que la gente llegase. Sí que es cierto que hasta este momento solo se dominaban las categorías pequeñas, pero bueno, Pons, Garriga y Cardús ya se fueron a 2,5, que ya antes, con las épocas de Nieto y al principio de Aspar y de Chambi, y bueno, parecía que solo eran 50, bueno, lo que pasó 80 y 125, que a día no se podía pasar, se empezaron a ganar mundiales de 2,5, estando Pons por ahí metido, y yo creo que él fue de los que empujó. Pons no lo necesitaba, pero de los que les convenció de que podían hacer 500, tanto a Pons como a Garriga, como los primeros que pasaron a 500, fue él. Sí, yo creo que no era fácil, no lo veías fácil, pero sí que veías ya destellos. Bueno, ¿se te ha quedado algo por decir? No. Hemos hablado... Si queréis algo, preguntad. Bueno, a ver, se nos ha quedado algún tema como anécdotas y eso, pero no queremos tampoco quitarte más tiempo. Lo dejaremos, si a la gente le gusta mucho y tú quieres, para un segundo episodio algún día. Y bueno, agradecerte que hayas venido, de verdad. Escucharte es un placer, sobre todo para nosotros y la gente que nos está viendo. Y bueno, tú que nos estás viendo, como siempre, suscríbete, sé rápido, sé curioso. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.